El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, seguimos aquí en A Primera Hora. Gracias por la sintonía. Rocío Rosero nos atiende en este momento de modo telemático. Ella es vocera de la Coalición Nacional de Mujeres. ¿Cómo le va, Rocío? ¡Qué gusto! Gusto enorme, Fabricio. Buenos días a su audiencia. Gracias por atendernos, Rocío. A ver, luego de casi 2 meses desde que Guillermo Lasso se sentó en el solio presidencial, ¿tenemos ya claridad, o todavía es muy pronto para hacerlo, sobre lo que podría ser la política pública respecto del combate a la violencia contra la mujer, contra los niños, niñas, adolescentes, que es un tema que evidentemente preocupa a la coalición que usted integra, Rocío Rosero? Muchísimas gracias por este espacio. Es una preocupación, como usted ha señalado. Todavía no tenemos una respuesta concreta. Usted recordará que el 8 de marzo, en el marco de la campaña, el presidente Lasso se comprometió con varios elementos centrales. El primero de ellos era la garantía y el respeto de los derechos humanos, de las convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, la prevención y erradicación de la violencia como una política pública en buenas cuentas, no solo ética laica y Estado laico, sino también el tema que tiene que ver con la inversión pública. Y por eso nosotras, habíamos venido insistiendo desde la campaña en el pacto político y fiscal por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas, que tiene precisamente como eje central estos aspectos: el respeto a la garantía y derechos humanos de las mujeres y el funcionamiento del presupuesto general del Estado, la reasignación de recursos para la inversión pública en esta materia, dándole la prioridad que se requiere. No es posible seguir arrastrando este esquema anterior de que la política fiscal trata a la dignidad y a la vida de las mujeres como un tema absolutamente residual o marginal. No está en el espectro de las prioridades de la política fiscal. Y este es un cambio que propone el Pacto Político y Fiscal por el Derecho de las Mujeres y Niñas a una vida libre de violencias. ¿Usted siente que eso no está en este gobierno, en el espectro? ¿Estuvo en el gobierno anterior o no, Rocío? No estuvo en el gobierno anterior, lamentablemente, incluso porque se tomaron decisiones de quitar las prioridades, por ejemplo, al proyecto de inversión para la aplicación de la ley y al proyecto de inversión para la prevención y erradicación del embarazo en niñas y adolescentes. Es decir, se quitó la responsabilidad del Estado, pero sí está en la promesa que hizo el presidente a las mujeres ecuatorianas, que firmó el 8 de marzo. Nosotras esperamos que ahora, alrededor ya de los 60 días de gobierno, el presidente en las próximas semanas tome decisiones para reasignar recursos, fortalecer a la Secretaría de Derechos Humanos, a los servicios de protección integral, que son los únicos mecanismos que van a poder territorializar la ley. O sea, en este momento no tenemos señales todavía contundentes en ese sentido. Hemos dialogado y sabemos que están encaminadas algunas acciones, pero por ejemplo necesitamos que se promulgue el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia como política de Estado. Esto significaría, entre otras cosas, precisamente que se le dé una prioridad a la asignación de los recursos que corresponde para el conjunto de instituciones, no solamente para la Secretaría de Derechos Humanos. Recuerde, Fabricio, que la ley prevé que hay 22 instituciones responsables de la política de prevención y erradicación de la violencia. Por lo tanto, requerimos que ese presupuesto funcione de manera adecuada para esas 22 instituciones. Recuerde además que nosotras estamos planteando que los costos de la violencia, a partir de justamente del análisis de costos de la violencia, tienen un impacto no solo en los derechos individuales, en los derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes de violencia, sino que tiene un impacto económico en las empresas, en las microempresas, en las comunidades, en las familias. Y este costo es de alrededor de $4.608 millones
al año. Esto es parte del Producto Interno Bruto. Eso es lo que proponemos cambiar nosotras con el Pacto Político y Fiscal por el Derecho a una Vida Libre de Violencia. Darle la vuelta, incluir recursos en la prevención de la violencia como un elemento esencial y, digamos, de alguna manera cambiar este esquema de pérdida, ir a un esquema de ganancia de la sociedad, ganancia de cultura de paz, de respeto a la dignidad y la vida de las mujeres y las niñas ecuatorianas. ¿Se acuerda, Rocío, que en 2017... creo que fue una de las poquísimas veces que el presidente Lenín Moreno fue a la Asamblea Nacional? Él personalmente, con la entonces ministra de Justicia, Rosana Alvarado, entregaron el proyecto de ley para la erradicación de la violencia contra la mujer a la Asamblea. Hubo el compromiso del presidente de la Asamblea de la época, José Serrano, de tramitarlo hasta antes del 25 de noviembre, me parece que es el día de la conmemoración de la no violencia contra la mujer. Lo hicieron, yo recuerdo clarito que fue un sábado, casi a la medianoche más o menos, pero cumplieron con el compromiso. El tema es, ¿qué pasó después de la aprobación de esa ley? Porque entiendo que el presupuesto se redujo ostensiblemente. Alguna vez yo conversé aquí en este espacio con Sibel Martínez, la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, y Sibel me decía que del presupuesto de $5 billones les redujeron a menos de $1 millón, $900,000 más o menos. ¿Qué pasó con la ejecución o la aplicación de la ley, Rocío? Bueno, yo diría que lo que pasó fue que no solamente es posterior a la aprobación, sino que durante la aprobación el Ministerio de Finanzas hizo un informe de trámite declarando que la ley no tiene impacto presupuestario. Es decir, eludió el Ministerio de Finanzas de ese entonces la responsabilidad de asignar los recursos correspondientes para la aplicación de la ley. Y esto hace que las autoridades de turno y el compromiso presidencial de Moreno en ese momento hagan que haya un proyecto de inversión, no un proyecto que esté en, digamos, no una acción programática que esté en el gasto corriente del Estado, sino un proyecto especial de inversión prioritaria supuestamente. Pero eso es lo que se quita luego cuando en el 2019, ¿no es cierto? En marzo del 2019, de marzo a junio, se desmantela prácticamente todos los programas de inversión social y se deja como única política social los bonos y las transferencias económicas. Y esto significa una pérdida enorme. Los dos factores juegan a la larga con este problema. Entonces, la verdad es que no sirve de mucho tener una ley y tener una estructura, una Secretaría de Derechos Humanos débil, esquilmada al máximo, porque se le ha reducido a menos de 1/3 de lo que deben, por ejemplo, los servicios de protección integral. Tienen 2, 3 personas cuando más para atender 3 provincias, un psicólogo y una trabajadora social, o un psicólogo y una abogada. O sea, no se puede, se ha recortado el Estado de manera irracional, sin priorizar, sin tomar en cuenta que los servicios de protección integral son servicios básicos, son servicios fundamentales para la prevención y erradicación de la violencia, porque son los que van a activar todos los mecanismos de atención a las víctimas y van a promover además, ¿no es cierto?, que conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales, la implementación de la ley en todos los territorios del país. Si no tenemos esa visión de país, de territorialización de la ley, va a ser muy difícil. Entonces requerimos un pacto fiscal por la vida libre de violencia de las niñas y mujeres, con recursos, con una decisión presidencial que priorice la prevención de la violencia para que hayan nuevos rumbos y nuevos vientos. Ahora le van a decir, Rocío, le van a decir que en este momento eso, siendo importante, no es urgente, porque las urgencias están asociadas al manejo económico, a la reactivación productiva, al país pospandemia, al plan de vacunación. Y probablemente este tema, que es tan importante, que mire usted cómo la pandemia, de alguna manera, y me da la impresión de que la sociedad no ha reaccionado, ¿no? La pandemia nos ha abierto los ojos con unas cifras espeluznantes de violencia intrafamiliar, de gente que se ha quedado en la casa y que ha sido lamentablemente objeto de violencia intrafamiliar. Y me parece que la sociedad no ha abierto los ojos en ese sentido, pero le van a decir que esto puede esperar, porque hay otras prioridades y no hay recursos fiscales para una política pública de largo aliento, Rocío.
Lo que sucede es que justamente ese es el clic que tienen que dar las autoridades del Frente Económico y el propio presidente. Él está muy sensible con respecto al tema. Lo que se requiere es cambiar el enfoque de la política fiscal y no seguir tratando como un elemento marginal de la política fiscal el tema de la prevención y erradicación de la violencia. Significa, digamos, incluso en el mediano y largo plazo, entrar en un nuevo esquema de funcionamiento que le permita al Estado dejar de omitir sus responsabilidades, por un lado, pero por otro lado, ahorrar o incluir en su programación recursos que incluso los podría recibir. Las mujeres están pagando $2 billones anuales por el costo de la violencia. El Estado está dejando de recibir alrededor de 480 millones en impuestos por los costos de la violencia. Necesitamos entonces hacer el clic, darle la vuelta y saber que no se necesita una gran inversión de miles de millones de dólares, se necesita una inversión que tiene que ser, y este es el otro tema que tiene que culminarse ahora la decisión, un costeo de la aplicación de la ley. ¿Cuánto cuesta anualmente para que cada una de las instituciones cumpla con su obligación en el marco, obviamente, de lo que significa la situación actual fiscal? Pero pensando en que la prevención y la erradicación de la violencia es un elemento que va a ayudar, que va a aportar en la recuperación post-pandemia. No es posible seguir pensando digamos, con un lado del cerebro y cerrando los ojos, cerrando un ojo y mirando de manera ciega. Es hora de hacer esta recuperación post-pandemia desde el enfoque de la inclusión, de la igualdad y de una vida libre de violencia. Ahora, yo le pregunto al mismo tiempo, ¿se puede hacer con la actual institucionalidad tomando en cuenta los cambios que se generaron en el gobierno de Lenín Moreno, o habría que crear una nueva institucionalidad ahora mismo con el presidente Lasso y tal vez esa institucionalidad liderada por Bernarda Ordóñez, que es la secretaria de Derechos Humanos? ¿Cómo le ve usted esa parte, Rocío? Bueno, nosotros habíamos propuesto efectivamente que con la misma institucionalidad, subiéndole de jerarquía, es decir, convirtiéndole a la Secretaría de Derechos Humanos en un ministerio de Derechos Humanos que contenga un viceministerio de la igualdad de las mujeres, porque ya tiene digamos, una entidad para las personas de las diversidades sexogenéticas, en donde haya la Subsecretaría de Prevención de la Violencia, efectivamente, y todo lo que es el Consejo Nacional de Igualdad de Género, es decir, la racionalización de los recursos del Estado para potenciar esta institucionalidad que permita realmente hacer rectoría de política pública, trabajar de manera entre pares, entre los ministerios, la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Finanzas y todos los ministerios sectoriales que son parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia. ¿Qué es eso? Eso no es una erogación económica adicional, eso es una racionalización. Sí se va a requerir fortalecer los servicios de protección integral, claro que sí. El ideal es que tengan 7, 8 funcionarios. Probablemente no sea posible ese número en este momento. 7, 8 por 46, multipliquemos. Entonces sí es posible ponernos un esquema medio que permita que la aplicación de la ley funcione, que permita que haya un presupuesto adecuado, que haya un flujo para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado. Es decir, lo que se necesita es racionalizar, reconstituir la institucionalidad y potenciar los recursos. Pero por otro lado, las alianzas con la empresa privada, con las universidades, el fortalecimiento de las alianzas con la sociedad civil es muy importante. No va a haber posibilidades de que el Estado, en toda su magnitud y cobertura, pueda hacer solo la aplicación de la ley. Tiene que construir alianzas en los distintos territorios, desde las juntas parroquiales, desde los clubes deportivos, es decir, todas las organizaciones sociales. Y obviamente las ONGs y las organizaciones feministas y de mujeres que estamos trabajando en todo el territorio nacional, que somos, digamos, tenemos la experticia, el conocimiento y somos dolientes de esta causa. Nos responsabilizamos, la conocemos e impulsamos
Y este tipo de alianzas tiene que fortalecerse. El presidente Lasso habla del país del encuentro, que ese sea el encuentro, ¿verdad? Que multiplicar la posibilidad de tener un sistema nacional de prevención de violencia funcionando en articulación con la sociedad civil de todo el país, pero con los recursos y el financiamiento que se requiere. Y sobre todo con una decisión política de que esta sea una prioridad del Estado y del gobierno nacional. Correcto. Rocío, estamos pendientes de aquello porque este es un tema también urgente y ojalá que no se quede a la saga. Le agradezco, Rocío, por el tiempo. Que tenga un buen día. Un buen día, Fabricio. Muy gentil. Gracias. Encantado de saludarle a Rocío Rosero, vocera de la Coalición Nacional de Mujeres, conversando aquí en A Primera Hora justamente sobre la política pública para combatir la violencia contra la mujer, los niños, las niñas y los adolescentes. Que es un tema, insisto, que ha tenido sus complejidades en el contexto de la pandemia. Hay cifras realmente espeluznantes del incremento de denuncias por casos de violencia en el hogar, justamente asociadas al confinamiento. Es un tema que hay que analizarlo y aquí evidentemente el papel de la Secretaría de Derechos Humanos, que lidera Bernardo Ordóñez, será fundamental y obviamente la asignación de recursos. Pero además, no solamente el tema de los recursos, ¿no? Le envío un abrazo a Tamara Hidrobo, que siempre participa con este espacio. Dice Tamara, las luchas no solamente tienen que ver con institucionalidad de presupuestos, también tiene que ver con sentires, con emociones, con las vidas. No logramos llegar a cambiar la realidad de las mujeres de otros sectores populares, rurales, indígenas, si es que no llegamos a los sentires de sus realidades. Si no comprendemos esas realidades y si no nos hacemos a un lado para que desde voces propias trabajen esos cambios, nos quedamos solamente en el discurso. Yo me incluyo, dice Tamara, justamente a propósito de este tema que estamos conversando a esta hora. 8:05, esto es A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.